Bueno, yo mientras tanto voy a hacer dos cosas. Responder algunas preguntas que han hecho de la clase pasada. Y luego les voy a hacer un comentario de un gran pensador brasileño y ya a las 6:30 empezaré la clase de hoy. Voy a leer las preguntas. Algunas de ellas, porque ahora cada vez hay más preguntas. Entonces, ¿cómo hacer que la política no se convierta en una ideología como era costumbre en el anterior gobierno solo para triunfar? ¿Cómo aplicaría usted la ética para que eso no suceda si usted fuera político? Y dice en campaña, pero yo le saco lo de campaña. Si usted fuera político, por supuesto, me pongo en esa situación y lo somos todos. Yo creo que el gobierno anterior ni tuvo ideología. O es decir, que la pregunta es demasiado optimista. Dice, ¿cómo hacer que la política no se convierta en una ideología como era la costumbre del gobierno anterior? El gobierno anterior no tenía ideología más. Había perdido quizás la que se había elaborado desde 1910 hasta 1940, fin del gobierno de Lázaro Cárdenas. Después no hubo más ideología. Y esa fue la triste realidad. De tal manera que de lo que se trata es tener, pero a mí no me gusta tanto la palabra ideología, porque uno dice más bien ideología es una idea, pero como dominación. Puede ser también una idea como explicación. Yo prefiero teoría, tener una teoría política. Eso el PRI lo perdió hace muchos decenios. El PAN también, porque el PAN era un partido de principios por los años 30 y 40. Después lo perdió. Y el PRD también. Era un partido de izquierda, la única izquierda que quedaba, pero por unas maniobras del llamado grupo de los chuchos, contradijeron toda la ideología. Bueno, lo que pasa es que no ha habido ideología, ha habido un pragmatismo que de lo que se trataba era de ganar las elecciones. Entonces, por eso yo voy a hablar en su momento, y quizás escriba un artículo, de maquinaria electoral a escuela de educación política. Son dos definiciones muy distintas de un partido político. Un partido no es una maquinaria electoral, que lo único que hace... Vamos a matarlo a este bicho. En gran parte, el partido se pone en acción ante las elecciones y después vegeta hasta las próximas elecciones. Es una maquinaria electoral. No, un partido político es primero una escuela de política que forma los futuros representantes y estudia y formula el proyecto para la próxima etapa del país. Entonces, una escuela política. Y eso me lleva a la segunda indicación. Hay un gran intelectual brasileño, se llama Fray Beto. Lo metieron preso en los 70, pero en serio, lo torturaron en serio,
su compañero lo torturaron tanto que ya libre, después de 2 años de cárcel, se suicidó. Y Fray Beto escribió un libro sobre cartas de la cárcel. Fray Beto es un gran intelectual brasileño y se pregunta por qué la derrota del Partido Trabajista y no de Lula, pero sí del partido, y por eso a Lula lo metieron preso y con eso ya salió el monstruo de presidente que tienen ahora en Brasil. Pero él dice, primero, el Partido Trabajista, y hay que pensarlo para nosotros, que no pase eso en Morena, no ha hecho la autocrítica de los errores cometidos. Y es interesante. Él marca 3 errores fundamentales del gran partido trabajista de izquierda del Brasil. Primero, y mire cómo nos viene a nosotros como zapato al pie. Dice, Lula luchó para sacar a los pobres de la pobreza. Magnífico. Pero qué ideal de bienestar tenían esos pobres que dejaban de ser pobres. ¿Qué proyecto de vida tenían? Tenían un proyecto consumista burgués. Y entonces nosotros que podemos sacar a los pobres de la pobreza y van a pensar en comprar autos, casa, bienes, burgués. Y entonces van a exigir a los partidos de derecha que le den esos bienes que los partidos de izquierda no van a dar porque seguirán luchando para salir de la pobreza. Segundo, el Partido Trabajista no clarificó su teoría política. Entonces, cuidado. ¿Qué ideología y teoría política tiene Morena? No la tiene. Hay que hacerla y a marcha forzada. De lo contrario, vamos a terminar derrotados y nos va a pasar como el Partido Trabajista en Brasil y el kirchnerismo en Argentina, porque el peronismo, que era el kirchnerismo más de izquierda y modernizado, el peronismo no tiene ideología. Perón tiene 40 obras, escribió mucho, era un tipo maestro de la escuela de guerra. Pero yo conozco al editor de las 40 obras y me dice, no vendemos ningún tomo de la obra de Perón, nadie lee. Es como, ¿quién lee las obras de Lázaro Cárdenas? Lázaro no escribió mucho, pero nadie lo va a leer. Entonces, segundo problema, no había teoría política. Y por lo tanto, son los 3 problemas. Se salió de la pobreza con un ideal burgués. Y yo les he dado el ejemplo. Está en Cuba unos días y en la familia en que me hospedaban eran muy militantes. Y yo dormí en un dormitorio de un joven que voluntariamente iba a la cortar la caña en la cosecha de caña en Cuba. Entonces yo dormí en la cama de ese joven y cuando me acosté en el techo estaba lleno de imágenes. Dije, qué raro, no había cuadros, pero estaba todo el techo cubierto. Dije, ¿qué es lo que es esto? Y empecé a ver, y no pueden imaginarse,
eran cortes de revistas de todos los posibles consumos de un joven. Una radio, un teléfono, un auto, una corbata, unos zapatos, todo. Consumismo. Quiere decir que ese joven cubano que lucha para salir de la pobreza y hacer la revolución, lo que intenta es ser un burgués. Y entonces Fray Beto, miren cómo le llama: tenemos que hacer una campaña contra el analfabetismo político de nuestro pueblo. Yo digo analfabetismo político. Sí, pueden escribir y leer, pero no pueden responder a la menor pregunta. Y justamente Luis, el gran presidente del Uruguay, dice: cuando uno compra algo, lo tiene que comprar habiendo perdido tiempo para poder comprar. Y ese tiempo es el tiempo de que por mi trabajo tengo un salario, y con el salario, dinero, yo compro algo. Pero la felicidad es tener bienes, o es un convencimiento y un gozo interior de poder dedicar el tiempo para ser feliz y no inmolar la felicidad del presente para ganar un dinero para el día del mañana ser feliz, pero de nuevo con un proyecto burgués. O es decir, cuidado con la izquierda. Ha sido derrotada en toda América del Sur, menos Bolivia, y en crisis en Venezuela, porque la izquierda no ha dado un ideal de vida más allá de la burguesía. Y dice nuestro expresidente de Uruguay que como era en su juventud un guerrillero tupamaro, lo metieron 17 años preso. Y entonces le preguntan: ¿y usted qué hizo durante 17 años? Dice: yo tuve tiempo de pensar, porque la gente trabaja y trabaja para ganar dinero y para comprar cosas y nunca tiene tiempo para ser feliz. Dice: aunque no crean, en la cárcel tenía tiempo para pensar y madurar mi subjetividad. Eso es un expresidente de Bolivia. Está un poco respondiendo a la pregunta, porque el partido tiene que tener una teoría y no lo tiene. Y no lo tuvo el traballismo, y no elaboró eso, sino que todos fueron a trabajar, pero a trabajar haciendo cosas, pero nadie mejoraba su ideología. Segundo, dejaron de movilizar a la base, no lo dieron ideas para que la base se hiciera responsable, pero sobre todo crearon un ideal de salida de la pobreza burguesa. Yo le llamaba moderna, pero me parece mejor burguesa. Cuidado, porque si nosotros ahora queremos tener menos pobres y a los jóvenes sacarlos de la pobreza, pero que tampoco entren a ser miembros de la banda de la droga, ¿qué le proponemos en lugar de un ideal burgués de la vida? Si no se lo logramos poner, entonces fracasaremos antes de empezar. Entonces, ¿cómo hacer para que la política no se convierta en una teoría? Me pregunta. Yo digo: mira, primero tenemos que aclarar la teoría para que la política tenga una conducción. Y después hay muchas preguntas, pero como yo soy largo para responder,
pues me iría todo el tiempo de la clase. ¿Cómo formar una escuela de cuadro en medio de una sociedad indiferente y inculta en su mayoría? Yo diría, no es ni indiferente ni inculta, pero es muchas veces indiferente ante la política, porque la política fue justamente corrompida. Y lo que sí nuestro pueblo es inculto al nivel político, porque se le dice participar y no sabe cómo. Se le dice vamos a lograr un gobierno democrático, pero ni sabe lo que es la democracia. Entonces, tenemos que lograr una alfabetización política de nuestro pueblo. Miren la palabra extraña que propone Frei Beto, me parece muy bueno. No es asunto de alfabetizar para enseñar a escribir y leer, que quedan pocos, no, cuidado, no tan pocos, como un 20%. Habría que hacer una campaña de alfabetización para que haya analfabetismo de escribir y leer cero, que todo el mundo sepa escribir y leer. Pero eso no es el tema es que sean cultos políticamente y son analfabetos. Hay que alfabetizar políticamente al pueblo. Eso es otra cosa. Entonces, habrá muchas cosas que hacer en estos años, porque van a ser 6 años muy cortos. Y de los 6 años, no vaya a ser que nos pase lo del Partido Trabajista. No mejoró su ideología, la gente no entendía qué pasaba, quería a Lula, lo metieron preso y votaron por un energúmeno. ¿Qué pasó? Que sí que no había cultura, porque seguían al líder, pero como al líder se lo metieron preso injustamente, eligieron un hombre absolutamente analfabeto. Mire, y le voy a contar una anécdota ahora. Es una noticia en Brasil, en las redes, y me llegó a mí, de que un artista, anteayer, con gran boato y con un grupo de gente, se declaró presidente del Brasil. Y se puso todas las cosas y digo, yo soy el presidente y no es inútil que ahí ocupa todo. El presidente dice que lo va a juzgar por desacato y falta de respeto a la presidencia. Pero él, el presidente de Brasil, ¿no aprobó acaso a otro mendecato en Venezuela que se autoproclamó presidente ante el presidente electo que se llama Maduro? Entonces, miren qué bonito. Ahora él va a tener que hacer lo que Maduro no hace. Le va a hacer un juicio. Pero Maduro no le ha hecho un juicio a Guaidó, o como se llama, porque se va a hundir solo y ya está ahora patinando porque Estados Unidos no sabe qué hacer. Quería meter una ayuda humanitaria, no entró, y quería que el gobierno se opusiera para hacer una invasión armada, pero miren, los militares brasileños fueron los primeros que dijeron no a la presidencia de Maduro, pero entrar con nuestros soldados a Venezuela, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el ejército brasileño tiene una geopolítica donde ellos intentan dominar Sudamérica. Y el enemigo geopolítico de los militares brasileños es el Pentágono, que quiere dominar todas partes y también Brasil. Entonces, si los brasileños invaden Venezuela, no vaya a ser que un día Estados Unidos invade Brasil. Entonces dijeron, no entramos a la invasión militar. Y se retiraron todos de la invasión. Y entonces, si no invaden Venezuela, el presidente que inventaron los militares norteamericanos
se va a diluir y Maduro se va a quedar. Entonces vean ustedes qué interesante es la política. Hay que saber la ley desde la historia y la geopolítica. Bueno, esto es que les estoy diciendo va a tener bastante sentido en el futuro, porque vamos a tener que pasar a eso, la alfabetización política del pueblo mexicano. Y tenemos que elaborar una teoría que sea adaptada a la cuarta transformación, que ya no va a ser el socialismo clásico, ni siquiera el marxismo clásico. Yo conozco Marx y creo que Marx tiene razón y que la crítica de Marx al capital es válida, pero hay que irla viendo cómo se la lleva a cabo. Entonces, el problema estratégico y táctico de la realización de lo que pensaba Marx va a llevar tiempo. Y hay una extrema izquierda que quiere ahora y aquí ya que se cumpla lo que Marx decía, y entonces usted tendría que hacer una revolución a lo Fidel Castro. ¿Y qué pasaría? ¿Se podría en México? ¿Lo soportaría el imperio? Mire lo que hizo con Nicaragua. Le inventó un ejército de contras durante 10 años y el sandinismo cayó. Y ahora está haciendo la vida insoportable de Venezuela. Le ha cortado todos los víveres, todas las medicinas, se ha apropiado el dinero del petróleo. Los británicos le han robado el oro de las reservas venezolanas. Y los pobres venezolanos están empobrecidos, no por el fracaso del gobierno, sino por el bloqueo, como Cuba ha sufrido 50 años bloqueo. Entonces vamos a tener clases también de estrategia. Yo no puedo decir todo lo que pienso ante alguien muy poderoso, que si digo lo que pienso, me aplasta. Entonces hay un manual chino del año 600 antes de la era común o antes de Cristo, ya hace 2600 años, que dice: si tu enemigo es muy poderoso, ablándalo, pero no lo enfrentes. Entonces, nosotros, la cuarta transformación, tenemos que hacer lo posible. La extrema izquierda querría ahora la revolución. La extrema derecha querría que sigamos como Peña Nieto y el país se hundiría. ¿Cómo hacer posible un gobierno exitoso en una situación geopolítica junto al imperio de enorme dificultad? Entonces, yo soy marxista, conozco a fondo Marx, pero Marx, si estuviera aquí, diría: compañeros, despacio. Lo que yo estoy diciendo es a largo plazo. A corto plazo, que significan 6 años, 20 o 50 años, habrá que irse arreglando de cómo ganar la batalla. Entonces, hay que tener una teoría política adaptada a la cuarta transformación. Y de América Latina, no del Japón a África o de un siglo futuro. Y entonces, miren qué notable, es la extrema izquierda la que dice: Morena es un partido reformista. Es lo mismo. El líder está descerebrado, es un loco. Uy, ¿y quién lo dice? Pues un gran personaje que está por Chiapas. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo soportamos y le decimos: compañero, un poco de paciencia. Lo que tú haces valdrá, y hazlo y síguelo haciendo, pero valdrá en 40 años. Por ahora no funciona, porque si lo hiciéramos nos tiran abajo. Entonces, la política no es lo que yo pienso, sino es lo posible teniendo principios. Y ahora vamos a la clase de hoy, porque si me sigo con introducciones, pues ya no hago el curso. Esto era la propuesta de otra cartilla política. Y la de Alfonso Reyes
propone una ética y yo también propongo una ética. Más, miren, la ética es a la política, permítanme este ejemplo, como el esqueleto al cuerpo. El esqueleto. La vida se fue desarrollando y los insectos, los animales, no las plantas estaban arraigadas en la tierra y no podían moverse, las raíces no eran pies. Pero los animales tenían la ventaja que comían plantas, eran parásitos de las plantas. Nosotros somos parásitos de las plantas. Somos como los gusanitos que se comen las plantas, como lechugas, como frijoles. Somos parásitos de las plantas, pero además parásitos de los animales. Nos comemos las vacas, lo que venga, ¿no? Nos comemos todo, menos la piedra. Somos omnívoros. Omnívoros significa que comemos todo. Entonces tenemos más libertad, porque no vamos a echar una mano al cielo para que como la mano, la hoja, haga el proceso fotosintético, que pasa de lo inorgánico a lo orgánico. Mejor nos comemos una planta que ya es orgánico y no necesitamos el proceso de pasar de lo inorgánico a lo orgánico. Y por eso entonces son más libres. Pero los animales primero usaron el vertebrarse por fuera, quinina, los insectos. Pero los insectos crecían y al llegar a un cierto tamaño, ¡pum!, explotan, porque la quinina no resiste. En cambio, los vertebrados agarraron otra opción, tener la estructura que sostiene el cuerpo por dentro, y llegaron a ser hasta los dinosaurios, enormes, porque tienen aparato esquelético. Entonces piensen ustedes que se nos disuelve el aparato, el esqueleto, eso que se festeja el 1 y 2 de noviembre, esos esqueletos que andan por ahí. Sin esqueleto, yo me transformo en una bolsa de músculos en el suelo. El esqueleto es el que me da la posibilidad de estar de pie y transportarme. La ética es como el esqueleto de la política. Sin ética, la política se disuelve. No es algo que se le agrega, es su esencia. Miren lo que estoy diciendo. Su esencia, su fundamento. En el fondo, la política no es sino la ética social, o es decir, la ética comunitaria. Y vamos a ver entonces que la ética es constitutiva de la política. Si alguien no es ético, es un mal político, haga lo que haga. Puede que logre cierto éxito, pero todo se le va a derrumbar. Pero según entendamos cuáles son los principios son como un farol que tiene el minero. Va a la mina y el farol le va diciendo cómo moverse en la oscuridad. Si se la apaga, el farol queda ciego, no sabe dónde está ni a dónde va a ir. El que no tiene principios éticos empieza a responder a la realidad pragmáticamente, se dice. Es decir, responde según el olfato que tenga a lo que pasa. Pero lo que pasa es que va hoy a decidir A y mañana va a decidir B, que es contrario, y se va a contradecir, y a la larga se le derrumba. La corrupción no solo es corrosiva de la política, sino que la hace ineficiente. Y eso es lo que ha pasado. El país está tan corrompido que no funciona más. Y entonces hasta la burguesía ha dicho, hay que cambiar, porque ni negocios se pueden hacer con estos
tramposos porque están todos corruptos. Pongo 10 pesos y me desaparecen. Entonces no se puede. Hay que limpiar un poco para poder empezar. Para poder explotar a alguien tiene que existir el otro y yo, no tiene que haberse muerto. Pero si ya hay tal pobreza que la gente se muere, pues ya no se lo puede ni explotar. Es decir, la ética es constitutivo. Y por esto es que yo no tengo una ética de valores. La ética es una teoría, pero no es más que el momento abstracto de campos prácticos. La ética tiene principios generales. Vamos a ver después la ética. Tiene ciertos principios, pero estos son asumidos en distintos campos de acción. Lo voy a hacer así, mire, como esto. Cada ser humano cumple en un campo una función. Por ejemplo, en el campo económico. Entonces yo digo, campo económico, ¿de qué se trata? Ustedes rápido van a decir, el campo económico tiene que ver con el dinero, con bancos, con venta, con compra, mercado, estafas, capitalismo, socialismo. El campo económico es un mundo sistémico, con sistema económico. Puede haber un campo de otro tipo, por ejemplo, deportivo. El deporte. ¿De qué se trata? De un lugar donde se juega, se gana. Ustedes ya saben, el fútbol está en el campo. Puede ser un campo familiar. Un campo familiar. Y entonces ahí en el campo familiar hay madre, padre, hijos, parientes, hay casa. Y bueno, pueden hablar que hay matriarcados, sistemas donde la mujer gobierna, hay patriarcados donde el varón gobierna, hay machismo cuando el varón domina a la mujer, etcétera, campo. Pero hay un campo que es el campo político. Y cuando digo campo político, digo, ¿qué tiene que ver campo político? Eso es presidente, diputados, senadores, hay votaciones, hay el Estado, y me doy cuenta de lo que es el campo. La ética es una consideración general donde cada campo es determinado por la ética. Hay una ética económica. El capitalismo necesita que la propiedad privada sea de derecho natural. ¿Y quién le dijo a usted que es derecho natural? Pues lo dijo un tal que se llama John Locke, un inglés. Pero en la Edad Media no era de derecho natural, y en los griegos menos, y en la Biblia tampoco. Necesitaron que hubiera un derecho natural de propiedad para que el capitalismo funcionara y el rico pudiera acumular dinero y nadie se lo robe. Entonces, hay principios éticos, hay una moral, por ejemplo, económica, que habla de que hay un derecho de propiedad, que hay un derecho de herencia, que comprar y vender tiene que hacerse por un contrato, que el dinero representa el trabajo, mil cosas. Hay una ética económica. Lo que pasa es que hoy los que hacen economía ya ni cumplen sus reglas morales. Por ejemplo, a Venezuela, los bancos de Estados Unidos le han sustraído $7,000 millones al PDVSA, que es el Pemex de Venezuela,
que tenía todos sus fondos en dólares en Estados Unidos. Y creía que Estados Unidos se lo iba a respetar. ¡Bah! Se lo ha apropiado. Y ha dejado fundido a los venezolanos. Le ha robado todas las reservas que tiene Venezuela en Estados Unidos. El Banco de Londres le ha robado todo el oro, son toneladas de oro, que es la reserva de dinero que los venezolanos tienen. Ya están empobrecidos, pero por el robo, no porque simplemente el gobierno es malo. Puede que el gobierno no sea todo lo bueno que debiera si tuviera Hugo Chávez, pero la pobreza que hay, que no hay medicamentos, es porque no les dejan pasar los medicamentos. En las aduanas de Florida había como 3.000 millones de dólares para fármacos, para medicinas en Venezuela. Lo habían comprado con el dinero del petróleo y no dejaron pasarla y se quedaron en Miami y el pueblo se muere pues no tiene medicina. Y dice, el gobierno es pésimo. ¿Cómo? Si lo han bloqueado. Ellos no están ni cumpliendo con una moral económica. Pero no es el tema. El tema es que el campo político subsume, toma la ética en el campo. Y lo que se dice de la ética en general vale para la política. Pero la ética es para la política, lo voy a mostrar, su esencia. ¿Qué significa esencia? Si no se cumple la ética, es una mala política. Van a ver cómo. Porque hay que ver cuáles son los principios. Y esta palabra principios, me tendría yo que dedicar largo tiempo a explicarla, pero no tengo tiempo por hoy, pero lo haré más largo en el futuro. Principio es como esa luz que lleva el minero y que yo veo gracias al principio. La cartilla moral de Alfonso Reyes habla de virtudes. Hay gente que habla de valores. La ética que yo les voy a presentar no es de valores. Y quizás si ustedes tuvieran ética en la prepa, los que han estado, han hecho la ética de valores. El valor de la justicia, el valor de la belleza, y yo lo encarno en la acción. ¿Tú has hecho estudios? ¿En qué nivel estás de estudio? Preparatoria. ¿Has hecho ética? Sí. ¿Hiciste ética de los valores? Todos hacen ética de los valores. Yo no. Los valores no son el fundamento de la ética, son medios. A ver si ahora piensan. El agua, ya lo he dicho más de una vez, pero lo repito ahora. El agua es un medio para quitar la sed. Tiene un valor, quita la sed. Pero ¿quién funda? ¿Quién determina el valor del agua? El ser un medio para quitar la sed, porque la sed es falta de agua en mi organismo. Y como yo soy un ser vivo, tengo que reponer el agua que voy usando al vivir. Y entonces tomo agua cuando tengo sed, pero la sed me dice, compañero, o tomas agua o te deshidratas. Y bueno, no importa que me deshidrate. Si te deshidratas, te mueres. Entonces vamos a tomar agua. O es decir, que detrás de la sed está la vida. Porque somos 90% y más agua. ¿Han visto cuando uno incinera a un familiar y le entregan unas cenicitas?
esto era mi abuelo y queda chiquito, porque realmente lo que es sólido en nuestro cuerpo es muy poco, somos casi agua. Entonces, si no tenemos agua, nos deshidratamos. O si tomamos demasiado agua, nos ahogamos. Entonces, cuidado, hay que buscar. Pero entonces, el valor es el medio para un fin. Y el fin es lo que le da al valor. Y el fin de todos los fines es la vida humana. Está detrás de todos los valores. La comida tiene valor, ¿cómo que no? Porque repongo la materia que voy consumiendo al vivir. El vestido tiene valor, claro, porque si está frío me pongo, y si hace calor me saco la ropa. Logro mantener la temperatura, porque la vida humana tiene una temperatura media. Surgió en el África, en unas regiones ahí del el lago Victoria, a unos 28 grados de calor. Y a esa temperatura, en Acapulco, uno puede estar desnudo y no tiene ni frío ni calor. Así nació la humanidad. Pero cuando se fueron hierros para arriba, empezó el frío. Y cuando llegó al polo, ahí era puro frío porque eran témpanos. ¿Y qué hizo el ser humano? Mató a los osos y se puso la piel de los osos. Mire qué casualidad. Como no tenía piel con pelos, se puso al oso. Y entonces logró luchar contra el frío. El ser humano podía crearse medios para calentarse. Entonces, comer, beber, tener un vestido, una casa. El ser humano primero estaba en las cuevas, porque a la noche se dormía y se los comían los animales, los leones, los lobos, quien fuera, ¿no? Entonces, después de muchos años, hace 600.000 años, aprendió a hacer el fuego. Y en la puerta de la caverna ponía un fueguito y ya los animales se asustaban. Pero un día vinieron unos animales y se pusieron muy tranquilos al lado del fuego. Esos son los animales domésticos. El gato, el perro, eso les gusta el fuego. Entonces por eso que el ser humano los acogió también. Pero tener una casa es un valor porque me permite dormir tranquilo. Y cuando más tranquilo duermo, menos tiempo tengo que dormir. El Homo sapiens, que somos todos por ahora, Homo sapiens le llaman, aunque unos no tan sapiens. El Homo sapiens venció a los Neandertal, que era otro tipo de hombres, de seres humanos, que eran mucho más fuertes, mucho más, pesaban como 200 kilos, y el Homo sapiens era delgado y ágil. Pero entonces el Homo sapiens lograba ser más ágil y podía entonces comer menos. Además descubrió el fuego, aunque también el Neandertal. ¿Para qué el fuego? Si yo cuezo la carne, ya empecé el proceso de digestión, porque la carne no cocida cuesta más digerirla en el estómago. Entonces, si yo la cuezo, entonces necesito menos tiempo de digerirla y entonces necesito menos tiempo para recuperar la energía. El Homo sapiens puede dormir 8, 7, 6 horas y tener vigilia 18 horas. Mientras que vean ustedes lo que le pasa a un león, come y se pasa 12 horas panza arriba para digerir lo que ha comido. Y tiene poco tiempo de vigilia, 12 horas apenas. Y en ese tiempo el Homo sapiens se lo agarra al león y lo liquida y hasta se lo come, porque el león es muy fuerte,
pero le falta muchas células nerviosas en el cerebro y no es tan inteligente. Entonces, la comida tiene valor, la casa tiene valor y todo tiene valor porque son medios de la vida. Quiere decir que la vida es el fundamento y no los valores. Es el fundamento de la ética. La ética que yo voy a enseñar es una ética dura, en el sentido que no es un postre después de haber comido bien el plato fuerte, frijoles con todo. Uno se toma al final, algunos lo que tienen, pues un vinito o lo que sea, es el postre. Algunos creen que ese postre es la ética. No. La ética es el plato fuerte. Los demás son los platos débiles. ¿Por qué? Porque la ética va a poner como obligatorio la permanencia de la vida. El primer principio que ilumina toda la ética y toda la política se funda en un principio que le voy a llamar material. Material, cuidado, es técnico. No significa materia como la mesa, contrario a lo espiritual. No. Materia es como que yo digo ahora, la materia de mi conferencia es la ética en la política. El tema que estoy tratando, el contenido de mi exposición, eso es la materia. La materia del acto, es decir, la finalidad de todo acto humano, mire, digo no algunos, todos. La finalidad de todos los actos humanos tiene que ver con la vida. Escupo en el suelo. Alguno va a decir, es un acto indiferente. No. Puedo escupir porque no la necesito, porque tengo agua suficiente. Si no tuviera agua suficiente, no podría escupir porque ni podría escupir porque tendría mi boca seca. Pero al tirar fuera una escupida, ¿qué tiene que ver eso con la vida? Me siento más cómodo, saco un excedente, pero claro, cuidado, va al suelo. Y al llegar al suelo, alguien va a tener que limpiarlo. Y alguien va a tener que perder tiempo de su vida para limpiarlo. Entonces no es un acto tan indiferente. Es un acto de egoísmo porque no piensa en los demás. Piensa en su vida, pero no en la piensa de los demás. Tiene que ver con la vida. Todo lo que hacemos es algún aspecto de la vida. Me gustaría que me dijeran algún acto que no se refiera a la vida en último término. Y esta vez la primera, les pregunto, a ver, un acto que no tenga nada que ver con la vida humana, indiferente a la vida. Todos tienen que ver, claro, cuidado, hay algunos que tienen que ver más directamente. Miren cuáles. Primero que todo, comer. Ese acto es el acto que permite que yo quede en vida. Si no tengo comida, me muero de hambre. O es decir, ¿qué es lo contrario de la vida? La muerte. ¿Qué es lo peligroso? Lo peligroso es que tengo una herida,
¿Por qué es peligroso? Porque puedes perder sangre. Y si pierdes toda la sangre, te mueres. Que tenga una carie, es peligroso. ¡Ay, me duele! ¿Por qué te duele? Porque hay un sistema cerebral que indica que la muela se está cayendo. Y la muela la necesito para masticar. Y entonces tengo un dolor. ¿Es malo tener dolor? No, es bueno. Me avisa que la muela está mal, hay que componerla o sacarla. Pero no la puedo dejar así porque me va a acercar a las otras muelas. Es peligroso el que una muela se me carie. ¿Por qué? Porque me impediría comer y a la larga moriría. Es peligroso no tener vestido, porque cuando hace frío me resfrío. Y el resfrío, ¿por qué es peligroso? Porque es una enfermedad. Y la enfermedad, ¿por qué es peligrosa? Porque pone en riesgo mi vida. O es decir, me puedo morir. Y así todo. O es decir, lo peligroso es la muerte. Y la vida es lo bueno. Es la realización. ¿Cómo estás? Bien. Y cuando digo bien, ni el dedo gordo del pie me duele. Porque si no, si el dedo gordo me doliera porque el zapato es muy chico, ¿cómo estás? Estoy bien, pero me está molestando mi pie, mi dedo gordo. ¿Y qué problema? Me duele mucho, se me ha encarnado la uña. ¿Es malo? Sí. ¿Por qué? Porque produce dolor. ¿Por qué produce dolor? Porque pone en riesgo la vida, porque me impide caminar en todas mis acciones y entonces la vida se hace... ¿Se dan cuenta ustedes? No hay ningún acto que no vaya hacia la vida y no hay nada que sea peligroso sino la muerte. Y entonces, miren qué notable. En el libro de Alfonso Reyes, él habla de que hay alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Y hay entonces virtudes y demás exigencias del alma y exigencias del cuerpo. Y miren qué cosa. En un momento, en la nota pone, las exigencias del cuerpo son animales. Porque yo respiro como los perros respiran, yo corro como los perros corren, yo como como los perros corren. O es decir, el cuerpo parecería tener una acción animal, si es que yo soy el alma. Y entonces él dice, yo como, el comer, el beber, el vestir, son acciones, no el vestir. El comer, el beber, el habitar, son acciones que tienen los animales y los seres humanos. Son de segunda. Eso en la cartilla de Alfonso Reyes, que yo quiero repensar. Entonces yo le digo ahora a Alfonso Reyes, si yo soy una unidad carnal y lo que tú llamas alma son las actividades superiores del cerebro, y yo no tengo cuerpo y alma, sino que soy una unidad carnal. El comer no es un acto animal, es nada menos que la primera exigencia ética del ser humano. ¡Ja! ¿Qué tal? Y ustedes me dirán, bueno, profesor, está lindo, pero ¿y por qué lo dice? Lo digo porque le conté una historia. ¿En qué tipo de ética el comer era la primera exigencia de la ética? Ya lo enseñé, seguro ustedes ya se lo olvidaron, pero ya ahora vamos a tener el texto para que lo estudien. ¿Cuándo se dijo que dar de comer era la primera exigencia ética? Yo lo dije.
¿Cuándo era? Lo de Hammurabi, de dar de comer al hambriento y eso. Dar de comer al hambriento. ¿Eso dónde fue dicho? De Hammurabi o de Egipto. Muy bien, bravo. Alguien estuvo en el tema. Yo les conté una historia, no porque sí, sino con toda la mala intención de ir a los orígenes de hace miles de años de una ética fuerte, de una ética que es la esencia de la política y no la superficie psicológica o anímica. No, es la corporalidad viviente. El libro de los muertos de Egipto, hace 5.000 años, en un mito, Osiris, el dios de la resurrección, le pregunta al muerto, ¿qué has hecho de bueno? Hacha, le pregunta por un principio, ¿qué has hecho de bueno? Un principio ético. Y el muerto, en el mito, responde, di de comer al hambriento. Eso es un texto egipcio de Osiris. ¿Tiene que ver con la ética? Pues él dice, usted me está preguntando por un acto bueno para que yo merezca la resurrección. Bueno, yo di de comer al hambriento. ¡Wow! Di de beber al sediento. Di de vestir al desnudo y una barca al peregrino. Y Osiris dice, eres un hombre bueno. Y lo resucita. Dar de comer. Primera exigencia ética. Pero alguno me va a decir, Alfonso Reyes, no maestro, eso es animal. Eso es del cuerpo. Porque proponía un alma desde los griegos. Yo digo, lo que pasa es que yo no creo en el alma, pero creo en la carnalidad. Con los egipcios, con los fenicios, con los palestinos, con los hebreos, cuidado, con los cristianos y con los islámicos. ¿Algunos de ustedes son cristianos? Bueno, entonces ese principio es suyo. ¿Por qué? Porque el fundador del cristianismo, hace 2000 años, ya no 5000, en un libro de la Biblia que se llama el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, pues pídanle ahora la Biblia a la abuela, en la casa pues puede que haya una Biblia, entonces agarren ese librito, no hace mal, aunque es grande, vayan al Evangelio de San Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, miren el capítulo 25, y el fundador del cristianismo, que por decir estas cosas, lo mandaron al cadalso, y lo mataron en la silla eléctrica del Imperio Romano, que es la cruz. No se olviden, porque si no, no entienden nada. La cruz es el modo que se mataba a los subversivos en el Imperio Romano. Fue crucificado Espartaco y un tal Jesús. Entonces el tal Jesús es un tipo interesante. Pero él dijo, venid benditos de mi Padre a mi derecha, porque cuando diste de comer a uno, me lo diste a mí. Cuando diste de beber, me lo diste a mí. Cuando diste el vestido, me lo diste a mí. Y cuando visitaste a un preso, me visitaste a mí. Repitió a Osiris, el fundador del cristianismo. Y luego Engels, hablando de Marx y Engels, en el origen de la familia, en el prólogo, dicen las 4 necesidades fundamentales del ser humano son el comer, el beber, el vestir y el habitar. Así que Engels, y por lo tanto Marx,
el tal Jesús y Osiris están de acuerdo, que son principios materiales. No. Eso es la ética. Primero que todo, es un deber cumplir un medio para que la vida humana sea posible. ¿Se entiende? Es muy simple y es muy popular. Y se lo puedo sostener ante todos los intelectuales de la historia de México y en el mundo hoy. He estudiado 50 años ética. Muy fuerte es esto. Y no crea que hay mucha gente que lo sabe, y menos que lo escriba, y menos que sea filósofo. Somos 4 o 5 filósofos en toda la tierra que hablamos de una ética que se enuncia así: yo debo servir para permitir la producción y crecimiento de la vida, pero no individual solo, de la comunidad, y hablando de comunidad, también de una nación, pero hablando del ser humano y de toda la humanidad. Porque si yo digo viva México, pero muera Guatemala, o viva Alemania, los nazis, pero voy a dominar a todos, yo puedo hablar en nombre de la vida para mi comunidad y después destruyo a los otros. O como el tonto este de Trump, que dice America First, primero Estados Unidos. Así que tú eres nacionalista, qué bonito, pero eres un nazi, porque no puedes decir que tu país es el centro del mundo. Tu país es parte de la humanidad. La afirmación del principio dice: yo debo afirmar la vida de mi comunidad, de la comunidad nacional, pero por último, de toda la humanidad. ¿Qué tal? Ese principio es un principio fuerte. No, nadie me puede decir, no, total, yo no lo cumplo. Si usted no lo cumple, es irracional. Porque el fundamento de la racionalidad, aún científica y tecnológica, no la capitalista, sino la racionalidad humana, es hacer la vida posible. Y si yo interrumpo la vida, entonces malo lo que hago. El señor Slim tiene miles de millones y el 55% del pueblo no tiene ni un salario mínimo. Es bueno, no puede ser, porque uno vive de una manera desproporcionadamente suntuosa y el otro no tiene ni los frijoles todos los días. Entonces esa sociedad es injusta, éticamente mala, hay que reformarla. La ética, entonces, es asumida en la política y deviene un principio ya no ético en general, hay que dar de comer, sino en la política hay que dar de comer a los ciudadanos de un país y en primer lugar a los pobres, porque los pobres son hambrientos, son los que le está faltando de comer. Pero miren entonces qué ética. Ustedes me dirán, profesor, pero usted es muy materialista, porque tiene un principio material. Y bueno, para confundirlos un poco, yo les voy a decir, mire, si yo soy materialista, el fundador del cristianismo era materialista, se llamaba Jesucristo. Y también Marx sería inútil. ¿Y están de acuerdo? Claro. Va a haber algunos marxistas que me van a decir, yo soy ateo y Jesús era un hombre de religión. Bueno, esos son los viejos. Estamos repensando todo.
La cuarta transformación necesita ver las cosas con ojos nuevos, como nuestro pueblo. Nuestro pueblo mexicano tiene una cultura, y en esa cultura está esto bien sabido. Pero después, tanto los políticos como la iglesia jerárquica y como los profesores de filosofía y de ética meten bulla y mezclan las cosas y ya no se entiende nada. Y se cree que ser bueno es cumplir la ley. Ya vamos a ver lo que significa eso. Porque si un sistema político, un todo, tiene una ley, pero esa ley es injusta, cuidado, injusta, si yo compro la ley, soy malo. Si la ley es injusta, por ejemplo, Nueva España es una colonia española en la ley de Indias, que fue dictada en 1688, se llama la recopilación de las leyes de India. Y Nueva España, que va a ser México, es una colonia, dice la ley. Y yo digo, no estoy de acuerdo. Entonces, la ley para mí es injusta. Y entonces la ley me pone a mí preso. O me mata. Porque estoy en contra de la ley. Y que yo sepa, Miguel Hidalgo y Montilla estuvo en contra de las leyes de India porque eran injustas y porque el sistema era malo, y entonces se levantó contra la ley injusta y lo mataron y colgaron su cabeza para que todos lo vieran y se atemorizaran de ser como Hidalgo. Y parece que fundó México. Pero los mexicanos aplauden a Hidalgo, pero escupen a los hidalgos de hoy, que son los que se levantan contra las leyes injustas. ¿Tengo razón? ¿Quién me refuta? No me puede refutar ni un profesor de Harvard. Yo he sido profesor de Harvard y no me van a refutar, pero lo que estoy diciendo es racional. ¿Se dan cuenta lo que es la ética? Hidalgo se jugó hasta la muerte porque esa ley que hacía de Nueva España una colonia producía la miseria y la pobreza porque las riquezas iban a España. A España iba todo el oro de nuestras minas, de Zacatecas y de minas y de todo, y se lo llevaban. Y lo robaban, y no dejaban un 5, ni siquiera dejaban un documento que dijera, contraemos una deuda que los españoles vamos a pagar en el futuro. ¿Qué tal? Si los conquistadores hubieran firmado que nos robaban el oro, pero lo iban a pagar. En muy poco porcentaje, 1% por año. Ni tienen en España todo el dinero del mundo para pagarnos lo que nos robaron. En las colonias se robaba la riqueza en las colonias, no se tomaban en préstito, ni se daban en préstito. A los indios los metían en la mina sin preguntarles que dejaran los huesos dentro en el sistema de la mita y murieron cientos de miles mexicanos. No indios, si es que la etapa de los pueblos originarios es nuestra historia. Ahora sí, porque somos blanquitos, despreciamos a los indios, como este artista de Segundo, que dijo, esa pincha india, artista de la película Romo, hay que decirle pincha artista a este otro, blanquito, que se cree algo, porque es blanco.
¿Cómo que no? Hay racismo en México, y profundo. Con otras palabras, hubo un concurso para secretarias, pero esta tenía la mejor presencia. Era la más blanquita de todos, y la demás para afuera. Somos racistas porque todavía somos hijos de los conquistadores, y los que no son hijos de los conquistadores muchas veces querrían serlo. Y lo que hay que hacer es saber que la dignidad de nuestros pueblos originarios no es blanco, y no ser blanco es ser mexicano, y eso es lo más profundamente nuestro. Y entonces hay que cambiar la historia y todo. ¿Se dan cuenta qué tipo de ética voy a ir explicando? Entonces, el primer principio de la ética, y esto lo enseño en la UAM, en la UNAM, lo he enseñado en Harvard. He dado un curso de ética en la Universidad de Harvard. He sido profesor en Harvard, no alumno, no como los imbéciles que van a ser alumnos. Y después son presidentes y hacen una maestría de segunda. No, yo no he sido alumno, yo he sido profesor. Y cuando me escuchaban los alumnos en Harvard, me decía, usted es el primero que nos enseña estas cosas. Y yo a los americanos le hablo durísimo, porque los pongo en su lugar. Y ellos muy contentos de descubrirse como nadie se los había mostrado. Entonces, la ética se basa en 3 principios, no en valores. La ética, los valores, no sirve, porque es una ética fundada en la vida. Lo que vale es la vida. La vida humana es el absoluto que mide la bondad y la justicia de toda acción, de todo gobierno y de toda persona. Es desde la vida que voy a juzgar al presidente. Y vamos a ver si se juega por la vida del pueblo. Si lo hace, es un buen presidente. Ahora hemos visto lo que pasa con Peña. Ha sido un pésimo presidente. Ha ocultado la corrupción. Él hablaba y enfrente de él se estaba robando todos los bienes del país. Iban a privatizar petróleo y el gas y las minas. Gran parte del territorio pertenece a canadienses, holandeses que están explotando nuestras minas por desprecio al pueblo, pero por desprecio a la vida del pueblo, porque ese pueblo lucha y dice, si soy igual de pobre siempre, y entonces ¿para qué voy a trabajar para que me paguen 2 salarios, 3 salarios mínimo? No, pues me meto en la droga y por lo menos ahí saco, vivo feliz 1, 3 o 4 años, y después o me matan o voy preso. Y bueno, pero era como los gladiadores del Imperio Romano, eran mineros. Allá en el fondo, la mina, se morían. Y entonces los compraban para ser gladiadores. Y bueno, 2 o 3 años de buena experiencia de gladiadores, comían bien, hacían ejercicio, y luego iban al circo y los mataban. Claro, era una vida miserable, pero era mejor que ser minero, donde a 2 años morían podridos en la mina, y por ahí cuando ya se sentía olor malo era que se habían muerto. Hay que leer la vida de Espartaco, que era un minero, que la ha publicado Paco Taibo II, y él mismo me la regaló. Maravillosa vida, porque Espartaco era un pobre esclavo que lo metieron en la mina. Y entonces el que hacía el juego del circo de los gladiadores, miren, este hombre decía, ¿de dónde voy a sacar gente que va a estar contento de morir? No es un campesino ni un hombre normal. Los sacaba de las minas de
a Nubia, al sur de Egipto, las más terribles minas. Bajaban a 300 metros y allá tenían que ir hasta el fondo de unas minas terribles y a los 2 años se morían. Entonces era una vida brutal. Entonces él venía y cuando veía buenos mineros que todavía no se habían enfermado, le decía al dueño, el regente de la mina, le compro esos 5. Y se compraba esos esclavos. Esos esclavos sabían que iban a morir en la mina. Entonces se hacían gladiadores. Iban al circo romano, hacían ejercicio, tenían que comer bien, eran honrados porque eran grandes luchadores, y un día se enfrentaban entre ellos y uno mataba al otro y se morían. Pero al menos habían vivido 3 o 4 años bien. Miren qué cosa terrible. Lean la vida de Espartaco, de que ha editado Paco Taibo, que ahora es el presidente del Fondo de Cultura Económica. Gran elección, porque es un hombre que tiene una sensibilidad popular muy profunda. Y entonces tener en el Fondo de Cultura una persona así es un milagro. Antes eran los grandes intelectuales de la élite priista, los que dirían el Fondo de Cultura Económica, los conozco uno por uno, y hasta la cartilla de la que estamos hablando convivieron con esos políticos. Entonces, van ahora sí a poder leer el primer texto, que es el primer principio. Voy a leerlo ahora. Ya expliqué bastante y digo, por eso, el primer principio se enuncia así. Y este principio ético, político, yo lo sostuve en un diálogo de 8 años con Karl Otto Appel. Es el maestro en Frankfurt de Jürgen Habermas, que es el más grande filósofo contemporáneo alemán. Y soy el único filósofo latinoamericano que durante 8 años tuvo un tête-à-tête, cara a cara, y una discusión con el maestro de Habermas. Así que no se imaginen ustedes lo que es eso, pero no voy a ir a más. Ese diálogo, esa discusión empezó en Freiburg, una ciudad alemana, en noviembre de 1989, días después que cayó el muro de Berlín. Y entonces yo critiqué la ética de Appel y Habermas desde un punto de vista latinoamericano y de lo que yo voy a llamar el principio material de la ética, contra el cual Appel nunca me lo aceptó. Y él es un formalista en ética. Pero en fin, yo podría en esto usar semestres enteros, porque he publicado como 10 obras sobre la política. Entonces, por ello, el primer principio de la ética y la política podría enunciarse así. Debemos. Es una obligación subjetiva de cada uno. Yo debo. Pero cuidado, no es un deber que si no lo hago, total, todo soy igual. Si no cumplo con la ética, pues no he cumplido sino con el postre de la cena. No. La ética es el esqueleto de la realidad. Por lo tanto, si no hago lo que debo, es la muerte. Y no mi muerte, es la muerte de la humanidad a la que vamos avanzando en un suicidio colectivo por el problema ecológico, donde el capital dice hay que tener ganancia. Y el principio es afirma la vida. Pero el capital, para sacar ganancia, está destruyendo la vida de la tierra. Se están disolviendo los polos. El plástico llega hasta el fondo de los mares y la muerte empieza a circundarnos. Porque la
la temperatura está subiendo, el plancton de los mares está muriendo, los peces no van a tener alimentación y nosotros tampoco. Y de aquí a 4 o 5 decenios, si la humanidad no cambia, va a desaparecer la especie humana. No es que va a tener una crisis literaria. No, se va a morir, porque las condiciones de la Tierra no lo van a permitir. Debemos, pero es un deber que o hago o muero. No es un hago o total, no lo hago y no cambia nada. No. Debemos en nuestras acciones e instituciones políticas afirmar, producir y acrecentar nuestra vida singular y comunitaria. En último término, la vida de toda la humanidad. Es un principio universal, pero además nacional. Hay que ocuparse de la vida de todos los mexicanos, pero no de un grupito para producir las inversiones de los grandes capitalistas, que el sistema funciona si estas agencias de evaluación dicen que vamos bien. Ellos van a decir que vamos bien cuando nos pueden explotar. Y cuando ya no nos pueden explotar, México no es un lugar bueno para inversiones. ¿Por qué? Porque es un buen lugar para vivir. Pero a los millonarios no les interesa la vida, les interesa el capital. Entonces, muy bien el presidente cuando dice, ¿y quién evalúa a estas grandes asociaciones de evaluación? Si son en el fondo la esencia de los bancos y del capitalismo. Nunca dijeron que Pemex iba mal y lo estaban fundiendo. Ahora que se lo salva, que se liquida el huachicoleo, ahora Pemex ya no tiene confianza. No se tiene confianza. ¿Para qué? Para invertir. ¿Y por qué? Porque ahora el pueblo mexicano va a empezar a sacar provecho de Pemex y no las compañías transnacionales. Entonces, como no van a poder invertir, Pemex está en situación negativa. ¿Y qué me importa que una asociación de evaluación norteamericana me diga que el país ya no se puede invertir? Ojalá no invirtieran nada y podríamos vivir sin ellos, pero para eso hay que ir despacito para lograr la segunda emancipación. La primera fue la de Hidalgo. Acuérdense, la primera transformación terminó por fracasar con Maximiliano. La segunda transformación fracasó con Porfirio. La tercera fracasó con el PRI. Estamos en la cuarta transformación, esperamos que no fracase. Y además es la segunda emancipación. De eso habla Carlos Mariátegui, el gran peruano, y José Martí, el gran cubano. Dice, nos hemos liberado de España, sí, pero no de Estados Unidos. Y si no, miren lo que lo tenemos ahí arriba. Ahora hay que liberarse de Estados Unidos. Esto está peor que España porque es mucho más fuerte y lo tenemos más cerca. Eso es la cuarta transformación. Es la segunda emancipación. De eso todavía no estamos hablando y para eso necesitamos una nueva constitución. La constitución que tenemos tiene tantos parches que ya no queda nada de lo que era la del 17. Y la del 17 ya ha pasado un siglo. Es una constitución completamente atrasada. Hay que hacer una nueva constitución en estos 6 años. Nadie habla de eso. Hay que empezar a hablar una nueva constitución. Porfirio Muñoz Ledo ya habló de eso en la semana pasada, del 10 a 11, canal 34. Sí, él es un constitucionalista y le interesa. Bitácora mexicana. Claro. Bien, ya he definido el principio. Debemos afirmar la vida. Ese es el principio. En todas las situaciones.
yo tengo que afirmar la vida de mi mujer. Porque como dice un amigo, gran pensador, Hinke Lammert, yo soy porque tú eres. Apunten, yo soy porque tú eres. Si tú no fueras, yo no sería. Se lo puedo decir claro a mi madre. Yo soy mamá porque tú eres y me diste la vida. Pero se lo puedo decir a mi esposa. Yo soy porque tú eres, porque yo te amo y me amas y en eso hacemos feliz la vida y yo trabajo y tú también y después nos ayudamos para comer, tener casa. Y lo mismo puedo decir a mis alumnos y a mis vecinos y a todos. Yo soy porque tú eres. Y yo debo servir tu vida porque tú también estás sirviendo la realización de mi vida. No cumplir con este principio produce en último término, la muerte singular y comunitaria de los seres humanos. México se estaba muriendo de pobreza, de inseguridad, de raptos, de asesinatos. Ya no se podía vivir en México. Claro, para los capitalistas ya no vale la pena invertir, porque el que invierte tiene que vivir un poquito en México y no va a hacer que lo rapten. Entonces, hasta es un peligro venir a México. Pero nosotros que estamos viviendo, no tenemos a dónde ir, sino que es nuestra patria. Entonces, es un peligro de muerte cuando la ética ha dejado de tener vigencia. Es una exigencia que se impone perentoriamente, significa sí o sí. Es afirmar la vida o la muerte. No hay tres. Y esto no es chiste. Mucha gente vive, pero una vida que no vale la pena de ser vivida. Vive apenas la vida pendiendo de la muerte. Eso no es una vida. Entonces, no es feliz. Es una exigencia que se impone y perentoria. Es un principio de vida, de sobrevivencia, condición necesaria absoluta. No es relativa, es absoluta. Y el fundamento de todos los principios de las acciones de las instituciones políticas. Si morimos individual o comunitariamente, deja de haber realidad humana, acciones, instituciones, sociedad, historia, cultura. Simplemente dejamos de existir y se acabó. O es decir, aquí es o vivir o morir. Y cuidado, esto es posible. Es posible que la humanidad muera por una guerra atómica. Un loco aprieta el botón y desaparece la humanidad. Pero eso podría evitarse quizás, porque sabe que el que aprieta el botón también va a morir. Le va a caer las bombas del otro. Pero a más mediano plazo es el problema ecológico. Ya estamos muriendo. Ya sube la temperatura, ya hay efectos terribles, ya aumenta el hueco de ozono en los polos y entonces la vida no va a ser más posible. Por lo menos, cuidado, la nuestra y de muchos seres animales y vegetales. Y Chomsky, un gran pensador del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, un hombre magnífico. Si van a mi página, verán una foto de yo con Chomsky cuando estuve en Chicago. Chomsky muestra que vamos al suicidio colectivo de la humanidad si no hacemos unos cambios fundamentales. Pero cambios fundamentales, superar el capitalismo. Miren qué notable. Decimos, vamos a tener un crecimiento no del 2%, del 4%. Qué bueno. ¿Qué significa eso? Que
que vamos a tener más producción, vamos a producir más autos, vamos a producir más bienes y vamos a producir más efectos negativos ecológicos. Nos vamos a acercar a la muerte. Vamos a explotar el petróleo, pero una cosa, despacito, para que cuando ya falte sigamos teniendo petróleo. No, vamos a lo bruto. Vamos a sacar todo lo que podamos del petróleo. Y cuando se nos acabe, ¿qué vamos a hacer? Y el mal que habremos hecho a la atmósfera, estratosfera y al hueco de ozono y todo, ¿para qué crecer? Esa es la cuestión del presidente del Uruguay. ¿Crecemos en felicidad? No se puede medir y por lo tanto no interesa. Crecemos en bienes, o es decir, en consumismo, es decir, en un proyecto burgués de la vida. Y entonces acrecentamos la crisis ecológica. Estamos escupiendo para arriba y la escupida nos cae arriba de la cabeza, porque no es ese el tema. El tema no es subir en crecimiento, sino en cualidad. Y entonces tenemos que crear una gran campaña contra el analfabetismo político, pero también el analfabetismo ético y de los fines de la vida. Que la gente sea más feliz con pocos bienes. Mire, yo he vivido en un kibutz de matrimonios e hijos en Israel. Gente que eran ingenieros, abogados, profesores y se fueron al campo. Hicieron una comunidad y trabajan la tierra y tienen una comunidad. Y gente que trabaja y está feliz de trabajar y está junto a sus hijos y puede leer sus libros que quieren. Es gente feliz. Yo he vivido con ellos en Israel. Y también me tocó tener que limpiar los platos de 600 miembros que se llaman javerín, o por ahí tener que ir a la lavandería y estar colgando ropa interior de 600 javerín, mujeres y varones. Entonces cuando yo limpio los trastos en mi casa, pues yo limpié de 600 miembros del kibutz. Así que limpiar de 3 miembros es poquita cosa, ¿no? Era gente que fue a buscar la felicidad. Una comunidad de vida de gente de alta cultura, de fe religiosa judía, que no ataca a nadie, que vive feliz con lo poco, pero suficiente, porque como trabajan juntos, trabajan 6 horas, se distribuyen todos los trabajos, todo lo tienen en común, son comunidades comunistas completas, los kibbutz. Y bueno, uno dice, es posible la vida así. No necesita tener un gran palacio, ni muchos autos, ni cosas superficiales a los cuales perdemos la vida y la felicidad soñando un día llegar al triunfo que nunca tendremos hasta la muerte. Y moriremos habiendo buscado la felicidad y habiendo pasado junto a nosotros sin vivirla. Si morimos individual y comunitariamente, deja de haber realidad humana, digo. Y cuidado, esto es posible, que la humanidad desaparezca. Y entonces, ¿qué quedaría? Quedarían muchísimos insectos, plantas, animales, que dirán, esta raza de los hombres desapareció por fin y podremos empezar de nuevo. Y en 4, 5, 10, 30 millones producirán nuevos tipos de vida que no recordarán quizás para nada una raza que se suicidó y se llamaba el Homo sapiens, que ni sabrán su nombre, o si lo se recordarán será por una especie extinguida por irracional. Y cuidado, digo yo,
el fin de la raza humana es posible. Y una de las únicas posibilidades que tiene la raza humana es la política. Porque en la política son las grandes decisiones. Por eso se firmó un tratado en Kioto. Y Bush y los norteamericanos no lo firmaron. No, ¿cómo van a poner en cuestión su economía? No, pero lo que pasa no se dan cuenta que al no firmar el protocolo de Kioto, pues lo que van a poner en cuestión no es la economía norteamericana, es la vida de todos los norteamericanos, pues se morirán. Entonces prefieren morir ricos a vivir más tiempo felices, pero ricos. Ecológicamente estamos destruyendo las posibilidades futuras de la vida en la Tierra como fruto de nuestra civilización consumista y destructiva de la naturaleza, como veremos más adelante, cosa que no hacen nuestros pueblos originarios. Ellos son capaces de vivir el presente y ser felices y no destruir a la naturaleza. Tienen capacidad de reproducir la naturaleza y mantener una estabilidad. La ciencia moderna, la tecnología moderna, Newton y Einstein y todos esos grandes no pueden evitar la muerte ecológica. Ya Einstein, cuando era muy viejito, empezaba a ver las cosas. Bertrand Russell, un gran matemático, dice: el problema de la vida es fundamental, pero ya se terminaba. Siendo la vida humana la condición absoluta, no relativa, es absoluta. Así como alguien que cree en Dios cree que ello es absoluto, la vida es también absoluta. Y el creyente que cree en Dios, lo único que tiene que pensar es un Dios vivo. Pero aún sin Dios vivo, se puede construir una ética del absoluto de la vida. Y no por eso va a ser ateo, pero no tendrá esa experiencia, pero de ninguna manera la negará tampoco. En un sentido ético fuerte, y esto no es algo que se pueda hacer o no se pueda hacer optativamente, sino que es obligatorio bajo pena de que no haga lo que, si no hace lo que debe, es la extinción del Homo sapiens. El sentido ético de la política, interpretada como servicio al acrecentamiento de la vida y de la vida feliz. Por eso que la cuestión no es solo a los ciudadanos que ya más o menos viven, pero en México, bajo de la línea de la pobreza de Amartya Sen, está el 55% del pueblo. Quiere decir que el 45% más o menos, y algunos ya muy mal, pero viven el proyecto consumista. Pero el 55% son infelices porque quieren ser consumistas y no pueden, y entonces es una contradicción completa en su vida. El sentido ético de la política, interpretada como servicio al acrecentamiento de la vida y de la vida feliz de la comunidad política, es una exigencia inmediata. Dar de comer al hambriento, como enunciaba la norma ética egipcia de hace ya miles de años, exigirá, por ejemplo, una reforma agraria. Y ahora hemos dejado completamente a los campesinos porque nos resulta más barato comprar el maíz transgénico. Y el pobre campesino ahora tiene que dejar el campo porque nadie le compra y se viene a la ciudad. Y deja el campo sin trabajar y lo tenemos al campo. Se viene a la ciudad y es un pobre que no tiene trabajo y no tendrá nunca, será un marginal. Y dicen, la economía capitalista del ITAM, que estaba en el poder, bueno, compramos maíz más barato. ¿Qué racionalidad es esa? Usted compra más barato y liquida a todos los campesinos que producen más caro.
nos convendría producir más caro, un poquito, el maíz bueno, el maíz tradicional, el maíz que la semilla se vuelve a plantar y no el ¿cómo se llama? Monsanto, que no puedo plantarla porque ellos han hecho que la semilla sea infecunda y por lo tanto hay que volverle a comprar semillas por negocio, no por ventaja de alimentación. Y entonces el pobre campesino que tuvo una mala cosecha, ya no le queda nada, tiene que volver a comprar semillas, no tiene dinero, y entonces gastamos el poco dinero que nos quedaba del petróleo, que ahora se ha privatizado, para comprar maíz que lo podíamos producir. Un poco más caro, sí, pero el campesino que producía el maíz, primero comía, luego no abandonaba el campo, luego ahorrábamos divisa. Con ese dinero que ahora se compra maíz, podíamos comprar cosas más útiles, y entonces el negocio no es comprar lo más barato, sino comprar realmente lo que no podemos producir. Necesitamos una política agrícola. Entonces, afirmar la vida, dar de comer al hambriento, significa, por ejemplo, una reforma agraria, decretar el derecho del agua como un bien común, pensar que todos los miembros deben tener una vestimenta honorable, una casa donde la familia pueda vivir, un trabajo para poder afrontar la compra de lo necesario para la vida, el poder hablar su propia lengua. Y ahora el gran avance es, vamos a enseñar inglés. Para trabajar en Estados Unidos. ¿Para qué? Para vivir la utopía de la vida burguesa norteamericana y consumista. Y nuestra vida la negamos y asumimos la otra, pero como pobres y nunca del todo adaptados. Entonces todo se destruye. Es absolutamente irracional. Para hablar nuestra propia lengua, el cumplir con las exigencias de nuestra cultura, el cumplir con los mandatos de la religión, si alguien lo desea, ¿por qué no? También nuestros gobiernos secularistas han confundido entre el Estado secular y el secularismo. El Estado secular significa el Estado no es la Iglesia y puede ocupar el lugar del Estado cualquier ciudadano de cualquier religión o del que no tenga religión. Pero eso no dice que vamos a hacer propaganda porque la religión es nefasta. ¡Jua! Que me lo prueben que es nefasta. Es también una manera de vivir. Y el pueblo mexicano es muy religioso. Y el Estado de la segunda transformación y la tercera estuvo en contra de la religión. Y por lo tanto estuvo en contra de la cultura del pueblo. Y por eso nunca pudo ser del todo popular. El marxista nunca ha sido popular, porque no puede hablar con la gente, pues la gente está al nivel del mito religioso ancestral. Y entonces no le puede hablar en su lengua. Yo sí puedo hablarle. ¿Por qué? Porque conozco los mitos de mi pueblo. Y además conozco la verdad de Marx en economía, pero no confundo como los marxistas soviéticos y dogmáticos que pensaban que el ateísmo lo había enseñado Marx. Y es falso. Marx estaba en contra del ateísmo. Y lo tengo en mi último libro. Pero que cuando... Miren qué notable. Mi libro que se llama Las metáforas teológicas de Marx. Marx hablaba en metáforas teológicas y tenía un conocimiento muy profundo y positivo de una religión de liberación. Ese libro mío se ha traducido al italiano, se ha publicado hace 3 meses y hay 5 ya reseñas a buen nivel. Significa gente marxista que hace una reseña de mi libro. En México lo publiqué ese libro hace 23 años y ahora lo publiqué hace 8 meses, el año pasado. No hay ni una reseña en México.
¿Por qué? Porque el marxismo sigue siendo ortodoxo, no sigue pudiendo hablar con los mitos de nuestro pueblo. Por eso que tenemos en Morena que cambiar esas cosas, porque hay una extrema izquierda ortodoxa que no entiende lo que está pasando y hay que explicárselo. Eso es todo un debate teórico que tienen que dar los intelectuales, pero que tiene que después alfabetizar al pueblo mexicano para que no renuncie a su religión tradicional, sino que la ponga en funcionamiento en lo mejor que ella tiene y depurarla de dogmatismo y clericalismo, que eso no son parte del cristianismo, sino de una larga historia de la cristiandad. Bueno, pero estos son otros temas. Por ello, son momentos del primer principio ético y, en consecuencia, son políticos. Son el contenido de todas las acciones, los deberes y los derechos. La vida humana comunitaria es sagrada. Es lo santo. Es lo absoluto que mide todo. Que un pueblo viva, eso es lo sagrado. Que vivan todos. Y eso el presidente lo tiene muy claro. Pero no tiene una ética formulada, porque no es su función el ser un intelectual, sino ser un gran político que intuitivamente ve las cosas. Hay que apoyarlo. Y esa es la función de la educación política. Ese principio no tiene meramente valor, como hemos dicho, tiene dignidad. El afirmar la vida tiene una dignidad que mide todos los valores, una dignidad respetada, afirmada y acrecentada, que funda todos los valores de todo lo que nos rodea como medio para afirmar la vida como un fin. Y la vida feliz en comunidad. Los indígenas hablan del buen vivir. Y eso se dice en aymara de una manera, en quechua de otro, en náhuatl de otra manera, zapoteca. Pero para ellos el vivir bien. Pero el vivir bien no tiene nada que ver con tener más dinero, ni siquiera tener más cosas. Vivir bien es la felicidad de una comunidad. No es consumista, no es capitalista, no es eurocéntrica ni americana. Un indígena no va a Estados Unidos a buscar el ideal del indígena. Es un indígena que va a buscar el ideal del consumismo capitalista y que tarde o temprano dejará de ser indígena y se transformará primero en un pobre norteamericano y después quizás su nieto llega a la clase media, pero ya no será indígena. En cambio, si permanece en Chiapas, en la austeridad de un indígena, puede ser feliz y no ser rico y no ser desarrollado como lo piensa el desarrollismo y el capitalismo. Puede que ande con sus ropas, con sus huaraches, con su choza, pero esa choza está hecha con sabiduría. Mira dónde sale el sol, dónde cruzan los vientos, cómo cae la lluvia, y de paso la puede hacer en 2 meses con los adobes mismos del lugar, y entonces un joven que quiere casar a una muchacha no tiene que esperar 10 años para comprar un departamento imposible. Se hace su casa y la comunidad le ayuda y tiene sol todas las mañanas. Nosotros ni vemos el sol a veces, porque estamos en la ciudad, en un departamento muy lujoso, porque no entra el sol, entra la televisión, y entonces vemos cosas posibles, pero no tenemos tiempo ni para pensar, ni para vivir, ni para conversar, ni para festejar el comer y el escuchar a otro que me da consejos de sabiduría. La ética
es el esqueleto de la política, y un hombre que tiene, y mujer que tiene ética, es incorruptible. No le interesa el dinero, como dice Andrés Manuel, no le interesa. Por mi mano pasaron 30 millones, y pasaron. Y todavía se asignó un salario menor. Y lo hace, ¿por qué? Para ganar votos. No, quiere demostrar que lo que le interesa es el servicio a la gente. Y eso lo hace feliz, claro que lo hace feliz. Si va por ahí y la gente sonríe al verlo, y entonces es feliz. Pero una cosa, todos nosotros podemos hacer lo mismo. Porque podemos ser líderes en cada lugar. Y salir y los vecinos, hola, ¿qué tal? Y uno charla con los vecinos que están de acuerdo con lo que uno colabora en el barrio para que mejore, que sea más bonito, que sea más habitable. Alguna gente en nuestra ciudad vive de la pared para adentro y afuera, eso es la calle. Entonces tira las basuras, acepta los grafitis. Cuidado, no estoy contra los grafitis, pero los grafitis en donde se grafitea, pero no se grafitea todos los frentes, porque eso es egoísmo de un joven que quiere mostrar que él es, pero está estropeando la ciudad porque es un mal dibujante, ¿no? Entonces, hagamos concursos de grafitis donde hay posibilidad y donde no le vamos a borrar el grafiti para tener un barrio presentable. Entonces, ser servidores de la comunidad, ser líderes de la comunidad, cada uno, como decía Gramsci, intelectuales orgánicos, o como decía Sartre, militantes. Tenemos que hacer escuela de militantes y para eso tenemos que tener muy claro los principios. He enunciado, y pueden leer, yo tengo 14 tesis de ética, un libro chiquito, hay sobre el principio de la vida, pero después está una ética liberación de 700 páginas, que hay 100 páginas sobre el principio de la vida, y tengo muchas cosas escritas sobre el principio de la vida. Si van a mi página, que está en internet, y de paso nunca se los he escrito, pero es muy fácil. Mi página son 3W. Después escriben mi nombre en minúscula, Enrique Dussel, una sola palabra, .com. Ahí de paso van a aprender quién soy. No crean que yo soy. Cada uno de nosotros es un misterio y es una vida distinta. Pero la mía, yo he puesto el cuerpo en muchos lugares y en toda la tierra, en toda Europa, en toda América Latina, en casi todos los estados norteamericanos, en muchos pueblos del África, en muchos pueblos del Asia. He estado preso, me han expulsado de mi país, me han echado de la universidad, me han puesto un atentado de bomba, y todo, una vida interesante. Hasta tengo una vida que un amigo me ha hecho. Entonces hay como 40 minutos que yo voy contando mi vida y mi amigo artista ha puesto fotos y música de la época, porque yo nací en el 34 del otro siglo, así que soy viejito. Y entonces van a conocer más quién le está hablando. Y ahora se puede hacer eso con cualquier persona. Entonces es bueno enterarse. Y ahí, claro, ahí van a ver todo lo que he escrito y por ahí usted puede tentarse de leer algo más para salir de nuestro analfabetismo político, ¿no? Y verán que yo a los 18 años empecé a estudiar filosofía política, a mis 18 años. Y mi tesis la hice sobre el bien común, al tener 23 años. El bien de la comunidad, y sobre él hice mi doctorado en filosofía y después estudié quiénes defendían los indios en el siglo XVI. 9 tomos, 2.200 páginas de archivo,
¿Quién defendió a los indígenas en América Latina de Durango a Buenos Aires? Me pasé ahí en Europa 10 años estudiando. Todo eso lo pongo ahora al servicio para iluminar el presente. Sé lo que digo y si alguien me refuta, me gusta y entramos en discusión. Porque si está con mejores ideas, la he tomado a todas las que he podido en el curso de mi vida, que ya llevo más de 50 años de profesor universitario, así que estoy viejo. Muy bien, pero ya me pasé 10 minutos y terminamos por hoy.